Capítulo 81. La última variable. Las negociaciones son posibles. Pero una alianza está fuera de cuestión. ¿Qué tipo de alianza podemos hablar cuando cada Kage sueña en secreto con conseguir los ojos de Uchiha Yue? Ese fue el veredicto tácito emitido por los líderes de las grandes aldeas. Cada uno estaba convencido de que era su aldea la que encontraría la manera de neutralizar el aterrador poder de Yue, encontrar su vulnerabilidad y asestarle un golpe fatal. No era una confianza ciega en uno mismo, sino cálculo frío, mezclado con orgullo. Al fin y al cabo, la primera oleada de la huelga caerá sobre la Tierra del Fuego, lo que significa que el resto tendrá varios meses para prepararse. Su lógica era como la de un colegial vago posponiendo sus deberes de verano. Todavía hay tiempo, empiezo mañana. Pero un mañana fue reemplazado por otro, hasta que el último día de vacaciones encontró frente a él una montaña de trabajo sin terminar. Sin embargo, a diferencia del escolar, los pueblos no se quedaron de brazos cruzados. La investigación se llevó a cabo con una prisa febril. Pero esa desunión fue su error fatal. Los daimyo estaban en un ataque de furia impotente. Malditos ninjas. Estaban hirviendo de indignación. ¿No ven estos ciegos lo obvio? ¿Por qué dividir fuerzas cuando puedes golpear con un solo puño? ¿No se dan cuenta del tipo de monstruo al que se enfrentan? El daimyo, a diferencia de los shinobi, veía el panorama general. Yue ni siquiera había alcanzado el máximo de su poder, pero incluso ahora, su fuerza parecía increíble. Dale unos meses más y se convertirá en una deidad invulnerable a la que ni siquiera los ejércitos del mundo podrán acercarse. Incluso si tienes un jutsu que puede romper momentáneamente sus defensas, tendrás que pagar un precio impensable. ¿Y quién puede garantizar que podrás matarle 3 veces en tan poco tiempo? Pero el Kage razonó de otra manera. Se aferraban al hecho de que Yue ya había sido derrotado una vez. Ese guerrero misterioso demostró que Uchiha Yue es mortal. Si es así, debe tener una debilidad. Solo tenemos que encontrar la llave correcta. Fue un caso clásico del que dicen, tanto los nadadores más hábiles se ahogan como los jinetes más hábiles caen de sus caballos. Creo que lo hemos conseguido, dijo Fukasaku con un suspiro pesado, mirando la montaña de pergaminos que se alzaba frente a él y Shima. Estos pergaminos contenían todo el conocimiento acumulado sobre el senjutsu del monte Myoboku. Además, los sabios contactaron con el bosque de Shikotsu e incluso obtuvieron fragmentos de datos supervivientes de la cueva caída de Ryuchi. Desafortunadamente, estas últimas solo servían para referencia general. Sin el veneno del sabio serpiente blanco, las técnicas de Ryuchi eran inútiles. Pronto, los dos sabios aparecieron ante el gran sabio Sakpo. «Ogamamaru, gran sabio, ¿has visto un nuevo futuro?», preguntó Shima esperanzado. Cada día hacían la misma pregunta, rezando por un atisbo de esperanza que les permitiera no compartir su conocimiento más íntimo. Dar senjutsu a humanos era una medida desesperada e increíblemente peligrosa. Era como un capitalista entregando sus máquinas a los trabajadores, socavando los cimientos de su propio bienestar. Un solo error y el monte Myoboku podría caer, dando paso a un nuevo santuario, porque la energía natural del mundo no era infinita. No. La oscuridad no se ha disipado, roncó una voz antigua. El manto de la muerte aún envuelve el mundo. No veo nada. Adelante, Fukasaku, Shima. Encuentra a Jiraiya y dale los pergaminos. El senjutsu es la única variable que queda en nuestras manos. El destino no es un dogma escrito en piedra. Si le pones suficiente esfuerzo, se puede cambiar. Lo aprendió por las malas. Su profecía de la crisis fue solo una advertencia, pero la intervención de Danzo, que desafió a los cielos, distorsionó lo que estaba destinado. Ahora solo quedaba confiar en el poder que una vez ayudó al sabio de los 6 caminos a derrotar a su propia madre. El gran sapo sabio sonrió amargamente ante sus pensamientos. Si Kaguya Otsutsuki no hubiera sido derrotada por sus propios hijos, el mundo shinobi habría perecido hace mucho. Sus hijos se han vuelto tan variables. Pero Uchiha Yue era un arma perfecta sin una sola vulnerabilidad. No tenía a nadie, ni familia, ni apegos, ni descendencia que pudiera ser la clave de su caída. Poder absoluto en un vacío absoluto. Han pasado 2 meses desde que Uchiha Yue despertó su Mangekyo Sharingan. Se acercaba el penúltimo mes antes de la caída de la Tierra del Fuego. 2 pequeños sapos llegaron a Konoha, envueltos en una expectativa ansiosa. Su aparición fue silenciosa, pero significaba más que las declaraciones de guerra más ruidosas. Tras entregar los pergaminos a Jiraiya y Tsunade, Fukasaku y Shima se pusieron en la mesa y se dirigieron a los atónitos líderes de la aldea.
Jiraiya, Tsunade, comenzó Fukasaku solemnemente, y su voz llenó la oficina con el peso de miles de años de sabiduría. No basta con transferir este conocimiento a otras aldeas. Tienes que hacer algo más. ¿Qué pasa? Preguntó Jiraiya, frunciendo el ceño. Tendrás que crear una alianza shinobi, anunció el sabio. Notificar a todos los pueblos. Olvídate de las disputas y viejos rencores. Porque solo combinando la sabiduría y la fuerza de todas las naciones tendrás la oportunidad de encontrar la manera de derrotar a Uchiha Yue. Capítulo 82. El regalo del sapo, una alianza. ¡Qué broma! Tsunade sonrió amargamente. Aunque Konoha no recibió ofertas oficiales de alianza, la red de espías informó sobre las intenciones de otras aldeas. Al principio, ellos mismos lo pensaron. Reunir todas sus fuerzas y lanzar un ataque preventivo antes de que Uchiha Yue alcanzara el poder completo. Pero en cuanto los planes de Iwagakure se filtraron, la frágil idea de unidad se desmoronó en polvo. La base de la confianza ha sido destruida. Ahora, no solo las otras aldeas, sino la propia Konoha estaba ansiosa por ocuparse primero de Uchiha Yue. ¿De qué tipo de alianza podríamos estar hablando? Bueno, parece que Konoha no va a ver Senjutsu. Y, curiosamente, Tsunade se sintió aliviada. Compartir ese equipo con otras aldeas sería incluso peor que no recibirlo en absoluto. Después de todo, Konoha tiene lazos de larga duración con el monte Myoboku, si no ahora, entonces más tarde, pero la oportunidad llegará. La pérdida no es tan grande. Por ello, explicó sin rodeos a Fukasaka y al sabio Shiken la verdadera situación en el mundo shinobi. Tras escucharla, los dos sabios quedaron atónitos. No esperaban que en solo un mes el mundo hubiera caído en semejante abismo de desconfianza mutua. Esto. Se miraron, sin palabras por un momento. ¿Cómo podían ser tan miope? ¿Quién les inspiró con esta confianza ciega de que podrían derrotar a Uchiha Yue? ¿Cuál es su debilidad? Ni siquiera pueden acercarse a él ahora mismo. ¿Habían dejado sus mentes? Pasaron varios largos momentos. Tsunade ya había decidido que los sabios abandonarían su idea, pero... En fin, suspiró Fukasaku, sacudiéndose el estupor, tenemos que intentarlo. El Senjutsu debe ser entregado. Quizá esta sea la única oportunidad para salvar al mundo de la destrucción. Al ver su firmeza, Tsunade solo suspiró para sus adentros. No le quedaba más remedio que escribir cartas. Pronto, los jefes de las grandes aldeas shinobi recibieron mensajes desde Konoha. Las primeras líneas que mencionaban la alianza solo provocaron una sonrisa. Konoha tiene miedo y busca ayuda. Es una idea inútil. Sin embargo, tras leer hasta el final, cambiaron de opinión de forma abrupta. Senjutsu. Los sabios del monte Myoboku están listos para compartir su arte legendario. Una técnica invaluable capaz de elevar el poder del pueblo a alturas sin precedentes. Y quién sabe, quizá ella sea la clave de la debilidad de Uchiha Yue. ¿Una alianza? El cuarto Raikage dejó la carta y se rió con voz ronca. Una alianza es genial, bueno, tenemos que irnos. ¿Y cumplir con sus condiciones? Esta es una historia completamente diferente. Jiraiya, ¿qué haces? En Konoha, los dos sabios sapos estaban furiosos. Jiraiya, como un niño travieso, se apartó confundido. Aunque su carácter se ha endurecido, nunca ha visto la ira de sus mentores así. Sabio Fukasaku, sabio Shiken, no eres un shinobi. ¿No te das cuenta de que algunas técnicas son inherentemente peligrosas? No deberían distribuirse indiscriminadamente. Si todos tienen acceso a ellos, el mundo shinobi se hundirá en el caos. Especialmente un arte como el Senjutsu. Por el bien del pueblo, por la voluntad de fuego, por el bien de todo el mundo, debemos seleccionar aquellos tipos que no sean aptos para todos. Y sellalos en un pergamino, terminó Nara Shikaku por él, dando un paso adelante. Sí, sabios, todo es por la paz. Y también por el bien del monte Myoboku. Si el Senjutsu peligroso cae en manos de villanos, puede que te ponga en peligro en el futuro. Jiraiya intervino. Tsunade, que estaba junto a ellos, ya había abierto la boca para apoyarlos. Pero al momento siguiente, fue interrumpida por una voz atronadora. Ya basta. Fukasaku tronó, y no había rastro de senilidad en su voz. ¿Qué egoísta puedes ser? Este es el Senjutsu del monte Myoboku, no el tuyo. No necesitamos tu permiso para decidir su destino. ¿Qué clase de por la paz? Solo veo por el bien de Konoha. ¿Y tú, Jiraiya, cómo has llegado a este punto? Sage Shiken siseó, fulminando a todos con la mirada. El mundo está al borde de la destrucción y tú regateas por pequeñas cosas. ¿Estás loco? ¿De verdad crees que sin ti, sin Konoha, no podremos difundir el Senjutsu?
Solo queríamos hacerlo más fácil. ¿De verdad crees que el monte Myoboku te necesita tanto? El plan de Konoha fracasó estrepitosamente. Tsunade hervía de molestia, pero ¿qué podía hacer? El Senjutsu no pertenecía a la aldea, y el monte Myoboku no era su vasallo. Cuéntales a estos sapos sobre la voluntad de fuego, pensarán que estás loco. Al día siguiente de recibir las cartas, se celebró un consejo de los 5 Kages. Sobre el papel, era el consejo de los 5 Kages. De hecho, es una reunión de todas las aldeas shinobi. A diferencia de las grandes potencias, las pequeñas aldeas creían sinceramente en la idea de la unión y competían entre sí para hacer sus propuestas. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que sus ideas sobre el Consejo de la Unión eran demasiado ingenuas. Las 5 grandes aldeas han formado efectivamente una alianza. Formalmente. Y el sabio sapo, de pie justo sobre la mesa, les habló del mundo al borde de la destrucción. Pero toda la atención de Kage estaba centrada en el Senjutsu. Sabían de la crisis, por supuesto, pero no iban a compartir tecnología e información. Todos estaban realizando secretamente su propia investigación. ¿Compartir tus mejores prácticas? ¿Para que puedas usar mis datos para adelantarte a mí y encontrar la forma de derrotar a Yoe primero? La idea era absurda. Era como una carrera armamentística entre países en guerra. Quien cree primero el arma definitiva dictará los términos en el futuro. En tal situación, solo un loco compartiría tecnología. Ahuyentaron los pensamientos de posible fracaso. Es gracioso. Solo han pasado 10 días desde el inicio de la investigación. Todavía queda mucho tiempo. Y si la suerte de alguien cambia, será nada menos que Konoha quien sea el primero en ser golpeado. El resto puede seguir observando en silencio desde la distancia. Capítulo 83. El profeta de las sombras. La amarga decepción fue todo lo que trajo la reunión con los representantes de las grandes aldeas. Fukasaku y Shima observaron a los shinobi que se marchaban, que se llevaron consigo el valioso conocimiento del senjutsu del monte Myoboku, y solo sintieron vacío. Las grandes palabras sobre la alianza se convirtieron en nada, una formalidad vacía. Cuando regresaron al santuario, le contaron todo al gran sapo sabio. Les escuchó en silencio, y solo cuando terminaron, un suspiro pesado y entrecortado escapó de su pecho. Su sed de poder los ha cegado, roncó. Solo ven los beneficios y no entienden que Uchiha Yoe no es un ser humano. Es un elemento. El monstruo. El resto aún se puede entender, pero Jiraiya. ¿Cómo iba a hacerlo? Shima insistió, su voz resonando de ira. Nos ha dado la espalda, haciendo quién sabe qué. Les dimos nuestro arte. Ahora solo podemos esperar que este conocimiento cambie de algún modo el equilibrio de poder. El gran sapo sabio negó con la cabeza impotente. No podía imaginar que las ambiciones humanas resultarían tan temerarias. Aunque, si lo piensas, podrían entenderse. El poder de Uchiha Yoe era demasiado grande, demasiado tentador para el mundo de los guerreros. Pero esos ojos no deberían haberse quedado en este mundo. Fukasaku, Shima. Vigila los pueblos. Si alguno de ellos realmente encuentra la manera de derrotar a Uchiha Yoe, que no deje que le acaparen los ojos. Absolutamente no. Nadie debería recibir esos ojos. Deben ser engullidos por la nada. Estamos escuchando. El tiempo pasó sin que se diera cuenta, pero el mundo estaba cambiando. Empezaba a hacer más frío en la Tierra del Fuego. Un frío inusual y húmedo se extendió desde el área del silencio absoluto, congelando el suelo. El pánico se extendió como una infección por pueblos y aldeas. Los rumores alimentados por las historias de refugiados alejaban a la gente de sus hogares. La Tierra del Fuego se sumía en el caos. Incluso los más ricos e influyentes abandonaron sus fronteras con prisas. La energía planetaria que Yoe drenaba sin piedad se estaba secando, y el mundo comenzó a responder con una reacción en cadena de desastres. Y no era solo aquí. Ha pasado tanto tiempo, y ni siquiera piensa en parar, monstruo, siseó la voz. Lejos de allí, en una cima inaccesible, Otsutsuki Ishiki, en el cuerpo de un Jigen, observaba una mancha oscura que se extendía por el suelo. Estaba bastante seguro de que si entraba allí ahora, podría matar a ese advenedizo. 1, 2, 3, antes de que él mismo tuviera que retirarse para sobrevivir. ¿Pero de qué sirve si no encuentras la manera de interrumpir su interminable resurrección? ¿Cómo anhelaba esos ojos? Un dojutsu capaz de fortalecer infinitamente el cuerpo, quizás incluso elevar la vida misma a un nuevo nivel, y además, la resurrección eterna. En su historia, su propio dojutsu, el poder del noble Otsutsuki, parecía un patético adorno. Si le ofrecieras una opción, no dudaría ni un segundo. Debo ser resucitado.
Lo antes posible. La ira y la desesperación le retorcían por dentro. Maldita nave, todavía no he encontrado una adecuada. Yo. No debería haber sido tragado así, succionado hasta quedarme secado. Este es el destino de los seres inferiores, los nativos de este planeta. Debería haber sido yo quien revelara el árbol divino y devorara sus vidas, no ser devorado por el maldito aborigen. En teoría, había una forma de matar a Yue. Su inmortalidad estaba alimentada por una fuente inagotable de energía dentro de él. Privarle de esta energía y morirá por completo. Si Shiki hubiera estado a plena fuerza, si hubiera podido revelar el árbol, habría tenido una oportunidad. Pero ahora solo podía extraer las migajas del poder de Yue, que inmediatamente se volvió en su contra, devorando su propia energía. No solo fue difícil, fue suicidio. Con estos pensamientos, Isiki desapareció, continuando su desesperada búsqueda del recipiente. El tiempo jugaba en su contra, y no iba a desaparecer en este mundo maldito, convirtiéndose en la última comida de Uchiha Yue. Pronto, le llegaron noticias de la Alianza Shinobi. Y con sus métodos, pronto descubrió que esa alianza no era más que una farsa. Las grandes aldeas ni siquiera pensaron en unirse. Sus mentes solo estaban ocupadas en partir la piel de un oso sin muerte. Tontos, Isiki estalló en una risa baja y desdeñosa. ¿Y estos idiotas van a derrotar a Uchiha Yue? ¡Qué ingenuidad! El eterno Izanagi, mátalo 3 veces, ¿de dónde sacaron ese número, 3? Él, Isiki, había matado a ese monstruo incontables veces, pero solo se levantaba una y otra vez. Aunque todo el mundo Shinobi estuviera unido, solo tendrían una oportunidad entre 1000. Ver el verdadero poder de Yue y morir desesperados. ¿Y ahora esperaban derrotarlo con la fuerza de una sola aldea? No estaban estudiando un objeto. Estudiaron un desastre natural vivo, creciente y cambiante. Cuando descubren algo, lo único que queda del mundo es un desierto quemado. Ni siquiera él entrará en este infierno hasta recuperar su verdadero cuerpo. Y entonces, como un relámpago, una idea nació en su mente. Otsutsuki Kaguya está sellada. Nadie en este mundo sabe de su existencia, la de Isiki. Y eso significa, este es el momento perfecto para salir de las sombras. Sí, así es. Un plan brillante y audaz había madurado en su mente. Utiliza todo el mundo Shinobi para lograr su objetivo. Después de todo, todos necesitan un héroe ahora mismo. Un guerrero superfuerte. Se les aparecería, los aplastaría con su fuerza bajo el pretexto de luchar contra Yue, y en secreto los obligaría a buscar el recipiente perfecto para él. Además, puede hacerlo abiertamente. No buscará un recipiente para sí mismo, sino para el hijo de la profecía, el salvador del mundo. Y él, se convertirá en mensajero. Un hombre sabio que veía esperanza en la oscuridad. El mismo profeta que señalará a este salvador. Capítulo 84. Resurrección y ajuste de cuentas. Nadie en el mundo Shinobi conocía su verdadera identidad. Mientras tanto, tiene suficiente fuerza, que podría ser más fácil que suplantar a uno de esos legendarios ermitaños cuyo poder es incalculable. Al fin y al cabo, el mundo es enorme. Si no usas tu chakra, no entras en batalla, ¿quién te distinguirá de un transeúnte cualquiera? Si fuera en el pasado, Otsutsuki Isiki nunca se habría atrevido a cometer semejante locura. Estaba seguro de que si daba un paso en falso, todo el mundo Shinobi caería sobre él y lo aniquilaría con números. En su mejor momento, podría haber incinerado este planeta, pero ahora mismo solo era un patético lisiado. Sin embargo, ahora todo ha cambiado. El mundo se enfrenta a una crisis sin precedentes, y lo que antes se consideraba una sed de dominación ahora parecería un acto de salvación a ojos de personas desesperadas. Isiki no ansiaba poder, solo estaba reuniendo fuerzas en busca de un hijo del destino. En realidad, si hubiera tenido otra opción, nunca se habría revelado en esta etapa. Pero el tiempo, por desgracia, se estaba acabando. Su cuerpo había agotado sus recursos y apenas le quedaban fuerzas para encontrar un nuevo recipiente. Para sobrevivir, solo podía asumir el riesgo. Tras tomar su decisión, Isiki se lanzó de lleno a recopilar información sobre las grandes aldeas Shinobi. Necesitaba comprender su verdadera situación, evaluar el estado de los países para prepararse para futuras acciones. Quizá incluso la tecnología de este mundo podría ayudarle a fortalecer la nave futura. Además, era necesario crear una alianza ninja real, y no la patética parodia que existe ahora. ¿Era posible llamarlo sindicato? Cada aldea perseguía sus propios objetivos, cada una esperando en secreto ser la primera en obtener tecnología capaz de resistir el poder de Uchiha Yue.
Los malditos shinobi estaban cegados por la codicia, el espejismo de poder que sus ojos les prometían. Al principio, todo podría haber sido diferente. Si no fuera por el traicionero plan de Iwagakure, las otras 3 grandes aldeas se habrían unido hace tiempo para cortar la amenaza de raíz. La alianza actual no era más que una ficción creada para desviar la mirada de los sabios del monte Myoboku y así acceder a sus datos de Senjutsu. Era como un grupo de empresarios que juran hermandad verbalmente mientras afilan cuchillos a sus espaldas. Es falso, nada más. Ja, ja, aquí están, los llamados shinobi, se rió Isiki para sí mismo. Patéticos y codiciosos tontos. Por un puñado de monedas y un grano de beneficio, sin dudarlo arrojaron no solo sus propias vidas al infierno, sino también las de sus propios hijos. ¿Honor? ¿Responsabilidad? No, nunca han tenido nada igual. Solo dinero. Lo que les faltaba era previsión. Si hubieran sido un poco más perspicaces, habrían comprendido la inutilidad de sus disputas y del propio sistema de aldeas, que solo perpetuaba el sufrimiento, transmitiéndolo de generación en generación. ¿No se dieron cuenta de lo que les pasaría si fracasaban? No, probablemente sí. Pero creían ciegamente en su éxito. Y comparado con los beneficios futuros, el riesgo les parecía bastante justificado. Después de todo, la situación aún no se había vuelto crítica para ellos. El país del fuego fue el primero en caer, y en 3 meses los elementos solo lo consumieron a él y a varios pequeños estados vecinos. Sus propias aldeas no corrían peligro de morir en un futuro previsible. Los shinobi solo ven la luz cuando un cuchillo toca su propia garganta. Konoha. En la humedad semioscuridad de la mazmorra, una mano cuidadosamente retiró un globo ocular de la bombilla. Una pupila escarlata con un patrón de Mangekyou Sharingan brilló en la tenue luz. Tras mucha y desesperada investigación, la cúpula de Konoha creyó que habían encontrado la manera de enfrentarse a Uchiha Yue. El plan era sencillo. Despertar en él el antiguo amor por el clan y la aldea, avivar la voluntad de fuego en él. Creían que Yue se contenía no solo por culpa. La palanca principal era el último superviviente de su clan, Uchiha Sasuke. Por eso Yue aún no ha tocado Konoha. Dudó. Lo sentía. Estaba confundido. Y esta confusión acabó haciendo que su propio poder se descontrolara. La clave del plan era un ojo encontrado en las ruinas del barrio Uchiha, cuyo escondite se abrió accidentalmente por una onda expansiva tras el ataque Isiki. Se añadieron fragmentos del testamento del tercer Hokage, preservados por alguien tras su muerte, y los restos milagrosamente encontrados de Shimura Danzo. Un patrón ominoso de técnicas prohibidas brillaba en el suelo. Levántate, genio del clan Uchiha. Vuelve, profesor. Levántate, Danzo-sama. Konoha te llama. 3 figuras surgieron del polvo y las cenizas del círculo inscrito. Uchiha Itachi, Sarutobi Hiruzen y Shimura Danzo fueron resucitados con la ayuda de Edo Tensei. Itachi abrió los ojos. Su primer instinto fue atacar, pero al ver las caras familiares, se quedó paralizado de consternación. Eran gente de su pueblo. Uchiha Yue, ¿está muerto? Cruzó por su mente, pero su memoria inmediatamente evocó la imagen del día en que Yue puso fin a su vida con un movimiento de la mano. ¿Estoy vivo? No, es Edo Tensei. Shimura Danzo, que estaba muy familiarizado con técnicas prohibidas, evaluó instantáneamente su estado. Jiraiya, Tsunade, estas. Sarutobi Hiruzen también recobró el sentido y miró a sus 2 alumnos confundido. En ese momento, un rugido furioso desgarró el aire. Shimura Danzo. Jiraiya, con el rostro contorsionado por la ira, se lanzó hacia adelante. Sin decir palabra, le dio un puñetazo en la cabeza al anciano con todas sus fuerzas, y el cráneo de Danzo se hizo añicos. Cró la figura, desplomándose en el suelo. Recuperó la cabeza al instante, y Danzo fulminó a Jiraiya con la mirada y gruñó. Maldita sea, Jiraiya. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué permito? Jiraiya rugió de vuelta, imponiéndose sobre él. ¿Todavía te atreves a preguntar? ¿Quién te dio ese derecho? ¿Por qué demonios tocaste al clan Uchiha? ¿Por qué? ¿Te das cuenta siquiera del desastre que has causado al mundo entero con tus acciones? Capítulo 85. Hice todo esto por el bien del pueblo. Jiraiya inmovilizó a Shimura Danzo en el suelo y desató una lluvia de puñetazos furiosos contra él. Con cada uno de ellos, una oleada de dolor, sufrimiento y ira impotente brotaba de su pecho. Esta rabia, ese dolor, le daban una fuerza sobrehumana. Todo lo que ha perdido, todo lo que era, todo es por culpa de este viejo bastardo que llevó al clan Uchiha al extremo y dio origen a un monstruo llamado Uchiha Yue.
Si no fuera por él, Jiraiya no habría perdido las piernas, no se habría convertido en una imitación patética de un hombre, un lisiado indefenso. Maldito seas, Danzo. Jadeó, volcando todo su odio en otro golpe. Jiraiya, ¿qué haces? Basta. Sarutobi Hiruzen dio un paso adelante para detenerlo, pero Tsunade le bloqueó el paso de inmediato, negando con la cabeza en silencio. ¿Y tú, profesora? Jiraiya rugió sin girarse. ¿Completamente ciego? ¿Cómo pudiste dejar que ese manejara los asuntos del pueblo? ¿Por qué eras Hokage en absoluto? Si no fuera por tu complicidad, tu ceguera, el clan Uchiha no habría sido destruido, y nada de esto habría pasado. Yo. Finalmente levantó la cabeza, y sus ojos inyectados en sangre se clavaron en el rostro del tercer Hokage. A Jiraiya le pareció que hacía tiempo que se había resignado, enterrando el pasado bajo una gruesa capa de indiferencia. Pero en cuanto los dos Danzo y Hiruzen aparecieron ante él, la rabia estalló la presa. No soy yo, croó Danzo desde debajo de él, levantando la mano con dificultad. Destrucción del clan, la raíz no estuvo involucrada en esto. Todo es culpa suya, Uchiha Itachi. Estás pegando al tipo equivocado, Jiraiya. El anciano señaló al joven, que había estado de pie en silencio a un lado todo este tiempo. Las palabras de Danzo quedaron suspendidas en el aire. Hubo un silencio absoluto en la sala. Itachi. ¿Destruir el clan? Jiraiya se quedó paralizado. ¿De qué demonios estás hablando? La idea no encajaba en mi cabeza. Itachi, el joven genio, el orgullo del clan Uchiha, su futuro jefe, ¿destruyó a su propia familia? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podía el heredero, el principal beneficiario, hacer algo así? No es broma, jadeó Danzo, mirando a Itachi. Dímelo. Fuiste tú quien masacró a tu clan. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Uchiha Itachi asintió en silencio, sin ver error alguno en sus acciones. Solo arrepentimiento. Si hubiera estado más decidido entonces, si no le hubiera dado una sola oportunidad a Uchiha Yue, todo podría haber terminado de otra manera. Lo siento, padre, madre, Sasuke, clansmen. He fallado. Debes de estar muy decepcionado, padre, pensó amargamente. ¿Por qué? ¿Por qué Uchiha Yue no podía entenderlo? ¿No podía él, como su padre, aceptar lo inevitable con dignidad? ¿Por qué aferrarse a la vida? Al fin y al cabo, la muerte es solo un momento de dolor. Y él, Itachi, iba a llevar la marca de traidor el resto de sus días. ¿Por qué no podían mostrarle algo de simpatía? Pensar en su sacrificio, como había hecho su padre. Un genio de mentalidad Hokage que había aprendido la sabiduría de los ancianos desde pequeño, Itachi se dio cuenta de repente de que la lógica de Uchiha Yue estaba fuera de su alcance. Quizá una persona normal como él nunca entendería a un loco. Explosión. Un puño pesado golpeó la cara de Itachi, derribándolo contra la pared. Itachi. ¿Por qué? La rabia de Jiraiya ha encontrado un nuevo propósito. ¿Por qué hiciste eso? Eras su esperanza. Todo lo que hice, era por el bien del pueblo, respondió Itachi con voz apagada, poniéndose en pie, y empezó su historia. Una voz calmada, casi sin vida, hablaba de la conspiración, del inevitable choque, de la terrible decisión que había tomado entre su familia y el futuro de Konoha. Cuando terminó, hubo un silencio ensordecedor en la sala. Tsunade lanzó una mirada dura a Danzo y Hiruzen. A primera vista, era la locura de un solo hombre. Pero veía más allá. No solo Itachi tenía la culpa. Estos dos ancianos llevaron al clan Uchiha al límite. Sarutobi, como Hokage, ignoró el conflicto creciente durante años, y Danzo, sin duda, solo avivó el fuego. Entonces, ¿por qué nos trajiste de vuelta? Danzo sacudió el estupor, fulminando a Tsunade con la mirada. Por culpa de Uchiha Yue. Lo admito, el tipo es fuerte, pero no podrá enfrentarse a todo el pueblo solo. Danzo ya ha decidido que, ya que ha vuelto, no va a morir otra vez. Él, Shimura Danzo, es la sombra que protege la luz de Konoha. Y el pueblo le necesita más que nunca. Tsunade, Jiraiya, ¿cómo van las cosas en el pueblo ahora? Preguntó Hiruzen. Había una profunda ansiedad en su voz, diferente a la confianza en sí mismo de Danzo. A diferencia de Danzo, que murió demasiado pronto, él experimentó de primera mano lo que era Uchiha Yue. Una criatura contra la que cualquier ejército es impotente. Sus guardias élite se incendiaron en un segundo. Él mismo, portando la voluntad de los caídos, murió a manos de este monstruo. ¿Konoha? Tsunade guardó silencio un momento, luego le explicó amargamente el estado actual de las cosas. Susurró Uchiha Itachi cuando terminó. Su rostro se torció. ¿Cómo puede el Mangekyo Sharingan ser tan fuerte? ¿Cómo podía yo llegar a...? ¿Así?
Esto no puede estar pasando. Toda su fe, toda su visión del mundo se derrumbó en un instante. Pensó que había sido resucitado para ser juzgado. Estaba dispuesto a aceptar el veredicto por no poder acabar con Joe de una vez por todas, ese era su único error. Pero la realidad resultó ser aún más aterradora. No fue juzgado. Lo trajeron de vuelta para ayudar a arreglar lo que había creado. Su sacrificio, su terrible pecado, su abnegación, todo fue en vano. Capítulo 86. El colapso del mundo significa, Uchiha Yoe está vivo. ¿Pero cómo? Itachi reconocía la fuerza de Yoe, pero enfrentarse a toda Konoha solo. Es absurdo. Esto estaba fuera de lo posible. Esto no puede estar pasando. Cruzó su mente dividida. ¿Quién era Yoe antes de ese día? Un miembro corriente del clan. Si el golpe hubiera sido fatal, si le hubiera cortado la cabeza en vez de solo herirle, estaría muerto. ¿Y en qué podía confiar? ¿De verdad todo gira en torno a un par de Mangekyou Sharingans? Pero Itachi también los tenía. Él lo sabía mejor que nadie. Sí, Mangekyou era un poder increíble, pero ese poder no es ilimitado. Eso le quema la vista, agota al dueño, pero no lo convierte en un dios capaz de destruir solo una de las grandes aldeas. ¿Cómo sobrevivió Yoe? ¿Cómo podría? La mirada de Itachi se desvió hacia Shimura Danzo y Sarutobi Hiruzen. Hasta ese momento, su mente había estado paralizada por el shock y una avalancha de arrepentimientos. Había fallado en proteger la aldea, no había protegido al clan y cometido el pecado del fratricidio, ¿y Sasuke? ¿Qué le pasó a Sasuke? El clan Uchiha merecía su destino. Incluso sus padres. Pero Sasuke era diferente. Su hermano pequeño, su precioso hermanito, no debería haber muerto. No era como el resto de los Uchiha, envenenado por la maldición del odio. Itachi, un genio que entendió la esencia de la voluntad de fuego desde pequeño y pensó en el bienestar de la aldea como Hokage, lo vio claramente. Su hermano era diferente. Maldita sea Yoe, si te atreves a tocar a Sasuke, ¿cómo es esto imposible? Jiraiya gruñó, y su voz estaba llena de veneno y dolor. Todo es por tu culpa, Itachi. Por tu culpa. Si no hubieras tocado al clan, si no hubieras tocado a Yoe, ¿habría llegado a esto? ¿Estaría el pueblo al borde de la destrucción? ¿Habría matado al profesor Hiruzen por él? Yo, te destruiré. Enfurecido, el Sannin dio un paso adelante y asestó un golpe demoledor. Un puño golpeó la cara de Itachi. Ni siquiera se movió. Se quedó paralizado en un completo aturdimiento, todas sus creencias, toda su vida, convertidas en polvo. No tenía ni pensamiento ni voluntad para resistirse. ¿Sería capaz de soportar la furia de Jiraiya en su estado actual? A menos que Yoe esté muerta, si todo lo que dijo Jiraiya es cierto. En aquel entonces, el mayor criminal de Konoha no era Yoe. Era él, Uchiha Itachi. Es él, si no hubiera levantado la mano contra su clan, si no hubiera tocado a Yoe, este monstruo nunca habría despertado. Este desastre no habría ocurrido. Resulta que él, Itachi, es la causa raíz de todo. Traicionó a Konoha. Traicionó al clan. Traicionó el último testamento de su padre. Destruyó a la familia para eliminar la amenaza a la aldea, para cumplir el deseo de Shisui y resolver el conflicto eterno. Siguió la gran voluntad de fuego, protegiendo la aldea y su clan de la única manera que podía, ¿y a qué llevó eso? No logró nada. Al contrario, su acto infligió una herida en Konoha, desproporcionadamente más terrible que cualquier rebelión. Quizás si solo hubiera matado a sus padres y a la cúpula del clan entonces, dejando al resto con vida, ¿habría sido diferente el resultado? ¿Cómo es eso?, susurraron sus labios. ¿Cómo ocurrió? Imposible, todo es mentira. Un Uchiha Yoe, un par de Mangekyous, no podía amenazar al pueblo. Jiraiya-sama, estás bromeando, ¿verdad? Itachi miró a Sannin con una esperanza desesperada. Rezaba para que todo resultara ser genjutsu, una pesadilla de muerte en el infierno. Sí, es solo una broma cruel. ¿Cómo podía un hombre aplastar él solo a todo un pueblo? No solo era incomprensible, estaba aplastando los cimientos de su universo. Es como si un estratega brillante que ha estudiado las reglas del juego toda su vida se encontrara de repente jugando en un tablero completamente diferente, según leyes que ni siquiera sabía que estaba jugando. Se negaba a creerlo. ¿Q es realmente tan monstruoso? Shimura Danzo croó. No podía comprenderlo. ¿Realmente da Mangekyou tal poder? No, cuando emboscó a Shisui, todo fue sorprendentemente fluido. Y entonces recordó. Uchiha Madara. Como anciano que había visto el amanecer de la era del pueblo, Danzo sabía de él. Sabía que Madara había estado a la altura del propio dios Shinobi, Senju Hashirama.
Y aunque el primer Hokage lo derrotó, el poder de Madara era legendario. Quizá el poder que yo había despertado era similar a ese antiguo y aterrador. Eso lo explicaba todo. El poder del nivel de Uchiha Madara. Uchiha Yue, Danzo, no debería haberte dejado actuar. Hiruzen miró a su antiguo colega con furia sombría. No esperaba que, incluso después de su muerte, Yue fuera tan poderoso como para poder romper Konoha él solo. ¿Qué poder, un desastre tan fuerte? Si no fuera por la estupidez de Danzo e Itachi, no habría pasado nada. Maldita sea. Si hubiera conocido el horror del Sharingan, nunca habría aprobado el plan de Danzo. No habría observado el conflicto desarrollarse con indiferencia, y a veces con satisfacción secreta. Si lo hubiera sabido antes, si pudiera volver atrás en el tiempo, habría matado primero a Uchiha Yue, incluso antes de despertar a su Mangekyo. Y para todos los demás. Capítulo 87. El chivo expiatorio. El plan era sencillo. Aceptar verbalmente al clan Uchiha, pero en realidad, socavarlo en secreto desde dentro. Esta bomba de relojería no tenía derecho a existir en Konoha. En cuanto al estatus de los Uchiha como uno de los clanes fundadores, bueno, con los años mi memoria me falla. Además, la sangre Uchiha es un bocado delicioso. Esto no es Senju, donde Mokuto ha sido despertado por un solo Hashirama en toda la historia. El Sharingan podía ser obtenido por cualquier miembro del clan. Hiruzen, no podría haberme equivocado, dijo Danzo, hablando más para sí mismo que para el Hokage. La aparición de Uchiha Yue es un desafortunado accidente. El chico al que Itachi tiene la culpa por no haber podido cumplir la orden correctamente. Shimura Danzo negó con la cabeza, trasladando la responsabilidad a los hombros de otros sin la menor vacilación. Y había una cruel verdad en sus palabras. Si Itachi no hubiera dudado entonces y le hubiera quitado la vida a Yue de un solo golpe, no le habría quedado ni un momento para la ira y la desesperación, esos mismos sentimientos que despertaron en él el Mangekyo Sharingan. Tercero Sama, Danzo Sama, la voz de Nara Shikaku era plana, pero tenía acero. Ya no se trata solo de nuestro pueblo. Está en juego la existencia de todo el mundo shinobi. Antes de eso, solo había descrito la aplastante derrota de Konoha. Ahora Shikaku ha pasado al punto principal, a la personalidad del propio Uchiha Yue. Y lo que Hiruzen y Danzo escucharon iba en contra de todo lo que sabían. Resultó que antes de aquella fatídica noche, Yue era una persona corriente, incapaz incluso de formar el chakra más simple. Y ahora, su fuerza crecía de forma continua, ilimitada. En solo un mes, había consumido 3/4 partes de las tierras de la Tierra del Fuego. Cuando Shikaku dijo eso, la sala quedó en un silencio mortal. No solo Hiruzen y Danzo, sino también Itachi, que acababa de ser levantado por Jiraiya, se quedaron paralizados, asombrados hasta lo más profundo. ¿Era realmente una historia sobre un hombre llamado Uchiha Yue? ¿No sobre un monstruo mítico? ¿No sobre el desastre natural que estalló en los antiguos pergaminos? Quizá trata sobre un agujero negro que apareció accidentalmente en medio del mundo shinobi. Itachi estaba especialmente sorprendido. Mi cabeza se sentía vacía. Para otros, el poder de Mangekyo era una abstracción, pero él, el dueño de esos ojos, conocía su poder por su propia experiencia. Y lo entendió perfectamente. Mangekyo tiene un límite. El hecho de que yo hubiera aplastado a toda Konoha en solitario seguía siendo un poco difícil de aceptar. Pero lo que estaba pasando ahora, ¿podría el dojutsu por sí solo convertirse en un desastre viviente? Era una burla de la propia naturaleza del Sharingan. El poder de los alumnos debe tener un techo. Sarutobi Hiruzen y Shimura Danzo también quedaron atónitos. Especialmente Danzo. Por primera vez en años, un miedo pegajoso se agitó en su corazón. Parece que realmente cometió un error. Por sus intrigas, este chico incompetente Itachi desató un monstruo genuino. No, no es así, no es así. Danzo croó, y su habitual compostura se resquebrajó, desmoronándose en polvo. Todo es tuyo. Tu culpa, Uchiha Itachi. Suyo. ¿Por qué levantaste la mano contra tu clan en absoluto? ¿Te he ordenado matar civiles? Señaló con un dedo a Itachi, su rostro contorsionado en una mueca de rabia. Maldito, Itachi. Te atreves a tocar incluso a mujeres y niños. No un ser humano. Y tú, Hiruzen, también eres bueno. Danzo se volvió hacia el tercer hombre. Un genio con mentalidad Hokage, no parabas de decir. Si no hubieras consentido a este bastardo, si no fuera por tu ceguera y tu corazón blando, habría acabado en una masacre. Shimura Danzo entró en un auténtico frenesí, echando furiosa la culpa de sus hombros a los dos. Por supuesto, se mantuvo limpio.
Entró realmente en pánico, dándose cuenta de que había creado un problema que ni él ni sus clientes podían resolver. Danzo-sama, Itachi retrocedió tambaleándose como si le hubieran alcanzado. La actuación insana logró su objetivo. La habitual oleada de culpa abrumadora recorrió el alma del joven. Tiene razón. Todo es por mi culpa. Si no lo hiciera. Ya basta, Danzo. La voz de Sarutobi Hiruzen retumbó, cortando la histeria. Danzo se dio cuenta de inmediato de su falta de contención y guardó silencio, lanzando a Itachi una mirada gélida. Danzo-sama, susurró Itachi con culpa, bajando la cabeza. Shikaku terminó su informe. Al oír que las otras grandes aldeas habían rechazado la alianza con Iwagakure, Danzo volvió a ponerse púrpura de rabia. Inmediatamente preguntó si había alguna forma de conseguir los ojos de Yue. Al oír en respuesta que el pueblo solo buscaba un método y ya había avanzado, el viejo conspirador se animó. La esperanza se encendió en él con renovado vigor. Así que no se equivocaba después de todo. Un suspiro de alivio escapó no solo de él, sino también de Hiruzen e Itachi. Puede que murieran, trayendo caos a la aldea, pero a cambio le dieron la oportunidad de elevarse por encima de todo el mundo shinobi. Una oportunidad para convertirse en una superpotencia que parasita al resto. Luego hablamos del plan de acción. Tsunade dio un paso adelante y comenzó a esbozar una estrategia que habían calculado incontables veces. El plan de autodestrucción de Uchiha Yue. Su esencia era simple y monstruosa. Despertar la voluntad de fuego en el corazón de Yue. Para que se dé cuenta de su error y que finalmente fallezca voluntariamente. En palabras, todo parecía factible. Yue debía estar rota, confundida, destrozada por el arrepentimiento. En este estado, una persona es vulnerable. Solo se necesita a alguien que le guíe, disipe sus dudas y empujarle al abismo. Fue una manipulación psicológica cruel. Yue, que ni siquiera fue ninja en el pasado, debería haberse sucumbido fácilmente a ella. Pensé en Ataque Sakumo, el colmillo blanco de Konoha. Si alguien le hubiera hablado entonces, le hubiera dado apoyo, probablemente no se habría derrumbado. Pero Konoha guardó silencio. Permitió que la opinión pública destrozara a su héroe. O quizá no me dejó simplemente. Capítulo 88. ¿Tiene Uchiha Yue la voluntad del fuego? Debes estar bromeando. Tras bambalinas, alguien invisible puede que ya haya movido los hilos. Sin embargo, no importaba. Lo importante era que el plan parecía factible. Un plan por el cual Uchiha Yue, un plebeyo roto y lleno de culpa, podría ser empujado al mismo abismo en el que una vez pisó el colmillo blanco de Konoha. Para hacerle morir de desesperación, como ataca Sakumo. Al principio, Sarutobi Hiruzen y Shimura Danzo veían esta idea con desprecio abierto. ¿Estás diciendo que la voluntad de fuego vive en Uchiha Yue? Debes estar bromeando. ¿O te estás burlando de nosotros? Este hombre parecía alguien que lleva el legado del primer Hokage. Los recuerdos eran demasiado recientes. Los mató sin la menor duda. Danzo, que huía, recordaba claramente su propio grito desesperado. Le suplicó a Yue que recobrara la razón, advirtiéndole que al matarlo, el anciano de Konoha, se convertiría en el enemigo de toda la aldea. Al fin y al cabo, atacar a un amigo es un pecado imperdonable. El acto de Yue no era solo una violación, era una ofensa contra la esencia misma de la voluntad de fuego. De este modo, no era diferente de un ninja renegado, aunque técnicamente no fuera un shinobi. Y ante la amenaza de convertirse en un marginado, de ser expulsado de Konoha, Yue atacó de todos modos. Sin dudarlo. ¿Y estás diciendo que al menos hay una chispa de la voluntad de fuego en este loco que escupe las consecuencias, carece de comprensión del panorama general, pisotea las leyes del pueblo? No solo era gracioso, era absurdo. Sí, hay más voluntad de fuego en un perro callejero que en él. Pensó no solo Danzo, sino también Sarutobi Hiruzen mismo. Si Yue hubiera sido el verdadero hijo de Konoha, habría dejado de resistirse inmediatamente al ver al propio Hokage y se habría sometido a la corte. ¿Pero qué hizo este friki? Delante de Hiruzen, mató a un camarada a sangre fría y luego, sin el menor arrepentimiento, lo mató él mismo. ¿Cómo podía un monstruo así comprender la grandeza de la voluntad de fuego? Uchiha Itachi estaba completamente de acuerdo con ellos. Si Yue, como él, Itachi, hubiera poseído la verdadera voluntad de fuego y pensado en términos de la aldea, habría actuado de otra manera. Tras despertar su Mangekyo Sharingan, tuvo que, como su padre, arrodillarse humildemente y exponer su cuello al golpe. Dejar que Itachi asumiera todo el dolor y pecado de destruir el clan para asegurar el futuro de la aldea y de Sasuke. En lugar de lanzar un ataque loco e insensato contra él, el leal servidor de Konoha que actuaba por el bien mayor.
Un hombre con la voluntad de fuego nunca haría eso. No, Itachi estaba absolutamente seguro. Uchiha Yoe no tenía ni una gota de esa llama sagrada. Así que la reacción inicial fue previsible. Descartar este plan ridículo y encontrar otra forma de eliminar la amenaza. ¿Arrepentimiento? ¿Confusión? ¿Qué tipo de sentimientos puede tener un mocoso, en cuyo corazón no hay lugar para un pueblo y que levanta la mano contra su propio pueblo sin dudar? Sin embargo, los argumentos de Tsunade los silenciaron y les hicieron reflexionar. Expuso su visión del estado actual de Yoe, enfatizando dos hechos clave. Primero, al tener el poder de borrar Konoha de la faz de la tierra, no hizo nada. En segundo lugar, Uchiha Sasuke logró escapar de él. Al principio, estos detalles les parecían insignificantes, pero cuanto más hablaba Tsunade, más clara era la lógica férrea en sus palabras. Sí, tenía sentido. Además, tenía un sentido enorme y decisivo. Recordaban quién era Uchiha Yoe antes de la tragedia, solo un filisteo psicológicamente frágil. Sobrevivir a la masacre de su propio clan, casi morir él mismo, un golpe así puede aplastar cualquier mente. Así que, las suposiciones de Tsunade podrían ser correctas. Yoe estaba realmente confundida y frustrada. Y fue el momento perfecto para engañarle y que se suicidara. Su forma de pensar tenía una base sólida arraigada en la propia cultura de este mundo. Aquí, la disculpa de un superior a un subordinado tenía un poder casi mágico. No existían mitos sobre que los plebeyos tomaran el poder en su sociedad. Ideas como nacen los reyes y generales así. O un espíritu rebelde capaz de sacudir la capital hasta sus cimientos les resultaban ajenas. La vida de un hombre común valía muy poco aquí. Por mucho que estuviera oprimido, no se rebelaba. Una leve reverencia y un suave lo siento bastaron para olvidar todos los pecados. Como último recurso, puedes hacer dogetsa postrándote y enterrando la frente en el polvo. Pero ya no más. Sí, destruí tu clan y casi te mato, pero me disculpé. Incluso me arrodillé. ¿Qué más quieres, plebeyo despreciable? No te atrevas a ser desagradecido. Desde su punto de vista, habiendo descubierto esta debilidad imaginaria en el alma de Yoe, su plan estaba destinado a tener éxito. Esta era su cultura, la capacidad de soportar humillaciones más allá de cualquier imaginación. La gente común en este mundo era más sumisa que el ganado. El ganado, llevado al límite, podía rebelarse. Nunca lo hacen. Así que el plan de Tsunade parecía perfecto. Pero toda esta teoría coherente se basaba en una única suposición. Que Uchiha Yoe es una persona corriente criada en su cultura. Por desgracia para ellos, no lo estaba. Era un migrante de otro mundo. Tras escuchar a Tsunade, Hiruzen y los demás estuvieron de acuerdo. El plan fue aceptado. Cuando Uchiha Yoe se saque los ojos y se quite la vida, recibirán unos ojos divinos que superan cualquier imaginación. Konoha se convertirá en la aldea más grande e invencible del mundo shinobi. Y luego, usando la idea de la aldea oculta de piedra, comenzarán a parasitar a los demás, sometiéndolos a su voluntad. Jeje, este viejo Onoki ni siquiera podía imaginar a dónde llevaría, se rió Hiruzen para sí mismo, anticipando ya el rostro de Tsuchikage distorsionado por la rabia. ¡Qué ironía! El plan que nació en su cabeza se convertirá en un triunfo para Konoha. Incluso valía la pena agradecerle mentalmente al anciano. Si no fuera por su plan siniestro, loco pero tan tentador, no se les habría ocurrido tal cosa. Si conseguían los ojos de Yoe, probablemente solo los usarían como disuasivo para que las otras aldeas no se atrevieran a pensar en atacar. Se podría decir que fue la codicia sembrada por el plan de Iwagakure lo que salvó a Yoe. Si no fuera por ella, todas las grandes naciones ya se habrían unido para destruir un enemigo común, en lugar de conspirar entre sí con la esperanza de arrebatarle el gran premio. Capítulo 89. Uchiha Itachi. Señora Tsunade, le ruego, en la habitación secreta tenuemente iluminada, las rodillas de Uchiha Itachi flaquearon. Cayó pesadamente al suelo de piedra y se golpeó la frente con fuerza. Un golpe resonó por las cámaras. Finas grietas recorrían su cuerpo resucitado, moldeadas de cenizas y cenizas. Hermano, estás muerto, ¿verdad? La voz de Sasuke sonaba ahogada. Uchiha Itachi, ¿qué haces? Jiraiya dio un paso adelante, frunciendo el ceño. No entendía por qué quien acababa de escuchar su plan y vio a Sasuke se postró de repente. Itachi levantó la cabeza, con los ojos llenos de desesperación, fijos en Tsunade. No puedes, señora Tsunade. Señor tercero. No puedes enviar a Sasuke allí. Esto es muerte segura. Jadeaba, sus palabras salían entrecortadas. Haré cualquier cosa que ordenes, lo que sea, pero no él. No toques a Sasuke. Nunca había imaginado que el plan acabaría así.
Sus cuerpos resucitados están modificados para que puedan entrar en la zona muerta alrededor de Uchiha Yue. Y Sasuke será retenido con vida con ellos. Y allí, ellos Danzo, Hiruzen y él mismo, Itachi se arrodillarían. Se arrepentirán, pedirán perdón por dañar a la aldea y así intentarán despertar la olvidada voluntad de fuego en Yue. Y si no escucha, entonces pondrán una cuchilla en la garganta de Sasuke. A la sorpresa. Para mostrar la indomable determinación de Konoha. Obligarle a admitir su culpa y suicidarse. Clásico de zanahoria y palo. Un plan que debería haber funcionado. Al fin y al cabo, según la dirección, la única razón por la que Yue aún no ha borrado Konoha de la faz de la tierra es su hermano menor Sasuke. ¿Arrodillarse? ¿Admitir la culpa? Aunque lo maten, acepta todo, porque ya está muerto. Pero Sasuke, ¿por qué involucrar a Sasuke? ¿Y si no lo soportaba y moría en esta zona muerta? El clan Uchiha estaba maldito, sus miembros merecían morir, igual que sus padres. Pero no el hermano pequeño. Sasuke era diferente. Él solo no merecía tal destino. Itachi, escoria. ¿Por qué sigues vivo? Sasuke, que estaba sujeto por dos ambú, se quedó paralizado un momento, luego rugió y comenzó a forcejear violentamente. No te mató Yue. Sus ojos ardían de puro odio. Estaba listo para destrozar a ese hombre con sus propias manos. Otros quizá no conocieran la verdad sobre la masacre del clan, pero él sí. Todo es obra de su hermano. Todas las miradas estaban puestas en Itachi, pero él solo miraba a su hermano. Lo siento, Sasuke, dijo suavemente. Lo hice por el pueblo. Por el bien de la voluntad del fuego. Ahora no lo entiendes, pero algún día lo entenderás. Se disculpó, pero no había rastro de remordimiento en lo profundo de su corazón muerto. No se equivocó al destruir el clan. Si le hubieran dado una segunda oportunidad, habría hecho lo mismo sin dudarlo. Además, habría matado a Yue antes de que pudiera despertar a su Mangekyou. Con este pensamiento frío, Itachi se apartó de su hermano y, de nuevo, como un perro fiel, se inclinó ante Tsunade y Hiruzen, renovando sus súplicas. Pero en respuesta, solo encontró una fría desconcierción. Ni siquiera Danzo, que estaba en las sombras, le entendía. Fuiste tú, Itachi, quien masacró a todo tu clan con tus propias manos. Si no fuera por esta Yue, tu hermano pequeño habría muerto hace mucho tiempo. Por tu propia mano. ¿Qué tipo de actuación vas a montar ahora? Hiruzen suspiró profundamente. Parecía ser el único que entendía lo que ocurría en el alma de Itachi. Estaba dispuesto a sacrificar a todo el clan, pero no a este chico. Sasuke era una excepción. Itachi quería destruir a los viejos y podridos Uchiha para levantar nuevos devotos de Konoha en sus ruinas. Y Sasuke era la semilla que dejó atrás. El tercer Hokage entendía esa actitud distorsionada pero aún leal. Se acercó y puso la mano en el hombro de Itachi. Itachi, entiendo tu dolor. Pero a veces se requieren grandes sacrificios por el bien del pueblo. Recobrar la compostura. No traiciones la confianza que hemos depositado en ti. Señor Hokage. Itachi levantó la cabeza, miró a los ojos del anciano y luego dirigió su mirada loca hacia Sasuke, que seguía ardiendo de odio. Volvió a negar con la cabeza. No. No hay nada. No podía hacer eso. Una cosa es arriesgar la vida de tu hermano en batalla. Otra muy distinta es usarle como escudo humano, como rehén. ¿Y con qué propósito? ¿Para amenazar a otro Uchiha? Era él, Itachi, quien se suponía que era el que estaba siendo chantajeado. La vida de Sasuke debería haber estado amenazada con romper su voluntad. Y ahora tenía que poner un cuchillo en la garganta de su hermano para romper al otro. Era como una farsa loca. Maldito bastardo, si no te rindes, mataré a mi hermano. Qué barbarie monstruosa e impensable. Ah. Un grito silencioso se le quedó helado en la garganta. ¿Por qué es así? ¿Por qué? Maldito Yue. ¿Por qué no pudiste morir tranquilamente como mi padre? Esta absurda realidad le aplastaba, sumiéndole en el abismo de la locura. Oh, Itachi, todo es por el bien del pueblo, repitió Hiruzen con simpatía pero firmeza, mirando su agonía. Y una alarma funeraria sonó en la mente dividida de Itachi. Por el bien del pueblo, la voluntad de fuego, lo siento, Sasuke. Capítulo 90. Lo siento, Sasuke. Itachi levantó la cabeza. La mirada fija en su hermano pequeño estaba llena de tristeza oculta. Por el bien del pueblo. Por el bien de la voluntad de fuego. Se levantó lentamente y, acercándose, puso la mano en el hombro de Sasuke. Lo siento, Sasuke, su voz era baja. Si sobrevives, algún día lo entenderás. ¿Entiendes? Mentira. ¿Qué mentira tan asquerosa? No me toques.
Gritó Sasuke, retorciéndose frenéticamente. Miró a Itachi con un odio sin límites. En esa máscara melancólica, en esa voz tranquila, solo veía hipocresía helada y falsidades repugnantes. Sasuke aún no entendía todos los detalles, pero la idea era clara. Estas criaturas, el llamado Hokage, el llamado Konoha, iban a usarle para algo mortal. Querían que muriera. Usar su vida como palanca de presión sobre Uchiha Yue. Ese era el verdadero rostro del hermano que una vez admiró. No un hombre, sino una bestia en piel humana. Algún día lo entenderás, si tuviera el poder ahora, no mataría a esa bestia sin más, le rompería la cabeza con las manos desnudas. Itachi miraba con dolor sordo a su hermano, que se retorcía de rabia. Es solo un crío. No ve el panorama completo. Pero algún día, habiendo madurado y comprendido el verdadero significado de la voluntad de fuego, Sasuke tomará la decisión correcta. Entenderá que este sacrificio era necesario. Por el bien del pueblo. Por el futuro del clan Uchiha. El plan se llevó a cabo de inmediato. El problema de Uchiha Yue, o más bien, su área de silencio absoluto, se reducía a una barrera simple pero insuperable. Era una anomalía que lo consumía todo, absorbiendo la vida misma de todo lo que entraba. La única forma conocida de romper el camino es la fuerza bruta, llevada al límite suicida. El sabio serpiente blanca ya lo había demostrado al acercarse a la fuerza Yue y alimentar a las anomalías con enormes cantidades de energía natural. Consiguió atacar, pero lo pagó con una destrucción total y absoluta. Pero ni siquiera un suministro ilimitado de chakra era una panacea. No era solo ella quien se sentía atraída por la zona. Absorbía calor, detenía las reacciones químicas en el cuerpo. Un shinobi que conservara la mitad de su chakra podría morir de golpe por una hipotermia rápida que venía de dentro. El cerebro se apagó por falta de energía mucho antes de que se agotara la última reserva de ninjutsu. Era casi imposible para un ser vivo entrar en el epicentro y mantener su capacidad de actuar. Sin embargo, todos estos problemas afectaban a los vivos. No eran importantes para los muertos. Esa fue la clave de la solución. Usando los datos de Senjutsu obtenidos a costa de la vida del sabio, crearon una nueva versión de Edo Tensei. Un as concentrado de energía natural fue implantado en el cuerpo del hombre resucitado, una especie de fuente autónoma que sostiene funciones corporales mínimas en condiciones de agotamiento total. No dio fuerza para la batalla, pero permitió que el cuerpo recipiente se moviera hasta que el aura devoradora de Yoe agotara también esa reserva. Una tecnología similar se aplicaría a Sasuke. Un paquete similar de energía sería sellado en su cuerpo, que se suponía debía mantenerlo caliente y vital mientras era transportado a través del campo mortal hacia Yue. Junto con el látigo en forma de los muertos resucitados, se suponía que debía convertirse en una zanahoria, el último intento de despertar la voluntad de fuego en el corazón de Yue. Por desgracia, la tecnología era imperfecta. No podía proporcionar un metabolismo completo. Mantener la vida de esta manera resultó ser una tortura con consecuencias irreversibles. Necrosis tisular, fallo orgánico, daño cerebral. El destino de los sujetos de prueba en los que se probó el método fue terrible. En el mejor de los casos, amputación de extremidades y demencia. La mayoría simplemente no sobrevivió. Sus cuerpos, convertidos en conchas vacías, esperaban ser eliminados.